Nos está acompañando en este momento geólogo de la Universidad de Concepción, Mauricio. ¿Aló? ¿Se escuchan? ¿Sí? ¿Aló, aló, aló? Mauricio Espinosa. Mauricio, geólogo de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Partícipe de la Asamblea Puchacay aquí cerquita y también coordinador y ejecutor del proyecto Estero Nonguén. Mauricio, te queremos dar la bienvenida a este programa especial Radio Nonguén. Gracias por aceptar este llamado y poder conversar un poquito sobre este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabián. La idea es hablar un ratito, digamos, de lo que fue el proyecto y particularmente en el contexto de estas lluvias, de este temporal tan intenso que estamos viendo. Sí, gracias, Mauricio. Preguntarte, a empezar primero, ¿en qué consiste el proyecto que ustedes están llevando a cabo, que tengo entendido que ya está finalizado, y cómo se relaciona, ¿no es verdad?, con el episodio que estamos viviendo de aumento de caudal del Estero Nonguén y si lo extrapolamos, ¿cierto?, fuera de nuestra provincia, a el lamentable suceso del desborde de innumerables ríos y esteros a lo largo de la región del Biobío. Bueno, este proyecto consistió en un proyecto de ciencia pública, ya que son patrocinados financiados por el Estado a través del Ministerio de Ciencia. El periodo de ejecución fue principalmente 2023, lo cerramos a final del año pasado, y el objetivo que teníamos era una forma de socializar la ciencia. Nosotros, digamos, queríamos hablar, hacer diálogos horizontales con la comunidad y con las escuelas del sector en torno al río, pero no solo a los aspectos físicos, digamos, sino que también la memoria que está en la comunidad respecto a estos eventos. Entonces, obviamente, dentro de los trabajos que realizamos, salió el tema de las inundaciones recurrentes del río, salió también el tema de las remociones en masa, que está súper de la mano con la dinámica de la cuenca. En el fondo exploramos que una cuenca no es solamente el drenaje principal, el río, sino que tiene que ver toda la topografía asociada, que es la que va absorbiendo, ¿cierto?, las precipitaciones que concluyen al río principal. Entonces, en este proyecto abordamos distintas metodologías, algunas que se llaman, por ejemplo, cartografías sociales, donde fuimos conversando con los distintos miembros de las juntas de vecinos, con vecinos que llegaban de manera autobocada, y claro, nos contaban, efectivamente, ellos recordaban obviamente muy fuerte los eventos de inundación del 2002, del 2006 en particular, y nos fueron diciendo en qué partes habían bordes, por ejemplo, donde había remoción en masa, y fuimos haciendo un mapa con eso, y obviamente eso lo íbamos contrastando con la información que uno puede tener a través de las metodologías más científicas, por decirlo así, desde la geología, de la geografía. Entonces eso, tratando varias cosas ahí. Si quieres profundizar en alguna. Sí, Mauricio, bueno, primero, bastante interesante este proyecto, ¿verdad? Ustedes tengo entendido que trabajaron con los dirigentes vecinales, los entrevistaron, ¿verdad? Fueron más allá, incluso, ¿cierto?, con el tema de la historia en sí del Estero Nonguén, cómo se relacionaba el Estero Nonguén con la población, no solo de Nonguén, sino también Villahuascar, Collao, Los Lirios, ¿no es verdad? Hay que recordar que el estero recorre gran parte del territorio Nonguén-Collao, y ahondar un poquito en eso. ¿Cómo fue esta llegada junto a los dirigentes, ¿cierto? ¿Cómo fue el recibimiento de los dirigentes cuando ustedes les presentaron el proyecto? Y después, ¿cómo fue, ¿cierto?, esta relación que tuvieron ustedes como equipo, ¿cierto?, a cargo de este proyecto con el DIR de los dirigentes a lo largo de este proyecto? Bueno, nosotros todo esto lo podemos mostrar si es que alguien quiere verlo, digamos, en un documental que estrenamos recientemente y que lo pueden ver desde nuestra cuenta de Instagram. Ahí está el link, que es @geoecologianonguén. Pero el fondo tiene que ver con un trabajo que nosotros ya llevamos haciendo en el territorio a partir del año 2019, que nos conformamos la asamblea. Obviamente muchos de nosotros ya tenían lazos previos, tanto con distintas juntas de vecinos de varios sectores o incluso con las mismas escuelas. Entonces, la primera llegada que hicimos nosotros en enero de 2023, convocamos de manera abierta a muchas organizaciones, juntas de vecinos y organizaciones socioambientales. Llegaron alrededor de unas 7 organizaciones, entre ellas varias juntas de vecinos, Los Lirios, de Collao, Camino Nonguén, de distintos sectores, digamos, se pueden ir olvidando en el momento.
Y en principio fue bastante abierta la recepción a participar. Nos dimos cuenta de que no era mucho lo que nosotros teníamos que hablar, era más bien escuchar. Porque era gente que venía hace rato estando preocupada y pendiente por la historia del estero, por la seguridad en todo ámbito, digamos, tanto, digamos, de temas de basura, de asalto y también obviamente la de la inundación. Fueron compartiendo su experiencia, pues, más que nada nosotros fuimos rescatando toda la historia que tenía para contar. Nos fue súper claro a partir de esa experiencia, eran los nudos críticos del sector. En el caso particular de la lluvia, por ejemplo, justamente la parte donde de la desembocadura del estero Nonguén al Andén, en la zona del puente y en Bonilla, obviamente hacia Mares también, hacia el sector del humedal Los Cuervos, vienen las partes más angostas de la cuenca, hacia el sector ahí de la cancha del Deporte Concepción, por ejemplo. Fuimos viendo que habían zonas reiteradamente que presentaban esta dinámica, digamos, de largo plazo de inundaciones, y fuimos explorando también que tenían que ver con ciclos propios del río de distintos platos. Hay que entender las inundaciones que se van observando, ¿cierto? Tienen distintas intensidades, pero responden a distintos periodos. Por ejemplo, la más fuerte, digamos, intensa, por allá la de 2006, hay estudios, digamos, que han hecho un modelamiento de esa inundación, y esa es una inundación gigantesca, que al menos en los modelos que se realizaron, digamos, tiene una recurrencia, se repite al menos del orden de 500 cada 500 años, digamos, es una cuestión gigantesca. Probablemente la que estamos viendo ahora es algo más pequeña, pero obviamente una magnitud que para la gente, digamos, que vivimos alrededor del río, del río, sigue siendo preocupante. Mauricio, bueno, estamos conversando con Mauricio Espinosa, ¿cierto?, geólogo de la Universidad de Concepción. Primero sobre este proyecto, ¿cierto?, que realizaron con la comunidad en torno al estero Nonguén. ¿Cómo es esa simbiosis, ¿cierto?, esa conexión con las personas, los habitantes del territorio Nonguén, Collao, Yahuasca, Loliro, etcétera? Y segundo, Mauricio, también preguntarte, estamos viviendo un frente de mal tiempo de varios días, ¿cierto?, de lluvia que hace bastante tiempo no lo vivíamos, ¿cierto? Estábamos en una gran crisis climática en este caso, sequía, ¿cierto? Tengo entendido que ya estamos en superávit. Y, ¿cierto?, nos decían los expertos y expertas en el área que lo más probable es que este año teníamos el fenómeno de la Niña, ¿cierto? Era un fenómeno que traía menos precipitaciones, traía un clima más seco, por decirlo así, un invierno más seco, pero realmente estamos aún en otoño, no hemos empezado el invierno realmente, y tenemos unas semanas llenas de lluvia. La próxima semana vuelven lluvias nuevamente. Entonces, pareciera ser que la Niña no fue tan la Niña, ¿cierto? ¿Cómo se explica eso? Claro. Bueno, la primera pregunta te la escuché muy bien. La escuché la más meteorológica. Sí, el tema de la sequía. Ya. Claro, bueno, en el fondo yo creo que cada vez estamos más conscientes que lo que se llamaba calentamiento global en verdad no es tan así. El mejor término para describirlo, como ya se nombra hoy en día, es de cambio climático, ¿cierto? No es necesariamente todo lo que, o sea, hay un calentamiento global y ahora en esta región en particular, en Chile, digamos, una sequía asociada, pero más que eso tiene que ver que muchos de los procesos, los fenómenos meteorológicos se agudizan, ¿cierto? Entonces podemos arrastrar una sequía en el promedio, digamos, de varios años, pero en el año podemos tener eventos extremos, tanto de precipitaciones como de sequía, digamos, en las estaciones. Entonces justamente este año estaba viendo que venía Niña. Yo soy experto en meteorología, pero de lo que he hablado con colegas de geofísica, que son los más adecuados, justamente me decían, ojo, cuidado, que si bien puede hablar en términos generales de que es menos agua, puede precisamente ser algo mucho más intenso, más agudo, y a veces difícil de pronosticar. Mauricio, entonces, estamos en el escenario que nos decían que se indica el cambio climático, o sea, eventos extremos, eventos lentos y eventos difíciles de pronosticar en el corto plazo. Entonces, justamente es esa dificultad, el fenómeno, digamos, de la atmósfera
es muy complejo, digamos. Tiene que ver con variables, digamos, con ecuaciones multiplicativas que no son sencillas de resolver en el corto plazo. Mauricio, y en ese sentido, y hablando obviamente de nuestro río Nonguén, hacer hincapié en ese tema, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Algunas personas le dicen estero Nonguén, otras personas le dicen río Nonguén. ¿Cuál es la palabra ideal? ¿Cómo hay que decir específicamente? ¿O cuál es la diferencia? Si es que hay alguna, para que puedas contar un poquito. Bueno, digamos, a mí, digamos, en particular, o en lo personal, digamos, tiene que verlo más desde la geología. ¿Ya? Entonces, en términos geológicos natales, es una red de drenaje que tiene un cauce troncal, digamos, alimentado por varios drenajes secundarios, y a su vez también el mismo estero o río es un alimentador del río Andalién. Pero en términos naturales es un río, digamos, para mí. Perfecto. No tiene una diferencia, digamos, a la naturaleza del mundo, no sigue mucho las definiciones como legales, por decirlo así. No hay diferencia, por decirlo así. ¿Perdón? No hay diferencia, por decirlo así. Claro, o sea, su comportamiento es un río. No tiene mayor diferencia, digamos, con los procesos de río, digamos, proceso fluvial. En ese sentido, desde las ciencias natales, uno podría decir que se comporta como un río. Ahora, obviamente, hay otros ámbitos que tienen que ver con la parte administrativa o legal, que quizás ahí lo desconozco sinceramente, si es que hay algún límite, digamos, para el caudal, para la extensión. Me lo han comentado, pero la verdad es que nunca he visto directamente dónde está haciendo. Perfecto. Pero en términos naturales, en términos de ciencias físicas, digamos, es un río. Perfecto. Mauricio, bueno, para ya comenzar a terminar, ¿cierto?, esta entrevista, y te damos las gracias ya, desde luego, el tema del río Andalién, ¿no es verdad? El tema del río Andalién, todos los inviernos que llueve mucho el río Andalién, aumenta su cauce, ¿no es verdad? Todos los inviernos que llueve mucho el río Andalién se comporta de una forma más violenta, por así decirlo, ¿no es verdad? Se anegan casas, hay inundaciones con el río Andalién. ¿Cuál crees tú que viene la solución a este tema? Algunos dicen hay que darle más espacio al río, hay que canalizar de hecho el río. ¿Cuál crees tú, de forma geológica, cierto, perdón, la solución a este tema que afecta a los vecinos y vecinas, sobre todo de los puentes camino a Florida? Bueno, ese es un tema complejo, porque hay varias miradas. Entonces, en el fondo, obviamente hay que hacer un trabajo junto desde distintas disciplinas para poder decidir lo que finalmente va a terminar impactando a las personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la canalización del río. La canalización es una solución que es muy directa, ¿ya? Y que sirve probablemente para fenómenos de inundaciones relativamente pequeños, no los escenarios más importantes, ¿ya? El problema, la canalización tiene un problema grande, y es que disminuye la capacidad de filtración que tiene el río. O sea, porque las laderas que están con hormigón o con cemento hacen que se pierda la capacidad de filtración. ¿Ya? Entonces, justamente, nos pueden proteger de eventos más pequeños, con menor periodo de recurrencia o de repetición, pero para fenómenos grandes, por ejemplo, el año 2006, el escenario puede ser más complejo, porque si se inunda, si se rebalsa, es todo el material que está. Entonces, justamente ahí hay que hacer un análisis de cuánto estamos dispuestos, digamos, a proteger, en cuánto tiempo. Tienen que venir otros profesionales desde varias áreas, ¿no? Yo sé que hay también diseños de ingeniería verde, por ejemplo, en torno a la arborización de las riberas. Exacto. Que también sirven como protección, digamos, para las inundaciones, que aumentan la capacidad de filtración del río, pero obviamente eso choca con una planificación urbana, que en Chile todos saben que no existe ninguna planificación urbana. Está todo al descampado para que los procesos, digamos, de la inmobiliaria ya no se van a hacer con las ciudades. Entonces, claro, los gobiernos, digamos, son demasiado reactivos quizás y dan soluciones inmediatas, pero no necesariamente son las mejores soluciones a largo plazo.
Mauricio, en Nonguén tenemos un humedal, ¿cierto? Que fue declarado, de hecho, últimamente humedal urbano. Nuestro querido humedal Pichimapu, aquí saliendo prácticamente de Nonguén. Y bueno, gracias a las lluvias caídas ha aumentado considerablemente su volumen de agua, su altura de agua. Pero yo no recuerdo un invierno que haya llovido tanto en donde se haya salido, en donde se haya inundado por parte del humedal a la comunidad. Eso quiere decir que los humedales realmente son la esponja que tenemos para poder cuidarnos de específicamente las grandes lluvias torrenciales. Lo que le llaman servicios ecosistémicos a la capacidad que tienen los humedales, ¿cierto? De, junto con su vegetación, o sea, con el desarrollo de un suelo, una mayor porosidad, de filtrar, ¿cierto? De retener el agua y en el fondo amortiguar las inundaciones. Sí, son claramente presentan una función ecosistémica bien importante. Estamos conversando con nuestro invitado geólogo de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Mauricio Espinosa. Mauricio, para poder finalizar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que le puedes dejar a los vecinos de Ribera del Estero Nonguén? ¿Y qué se esperas para más adelante? ¿Hay algún proyecto que estés pensando nuevamente para poder realizar? ¿O se va a dedicar específicamente a poder divulgar y difundir este proyecto a través de su video? Mira, yo creo que como una reflexión para enganchar de nuevo con lo que pudimos ver en el proyecto, es que la comunidad tiene la memoria de estos eventos. Hay una historia de vida al lado de este estero, de este río. Por ahí, digamos, nos contaban, ¿cierto?, cómo fue el proceso de generación, digamos, de las poblaciones. Para acá el sector de Collado, por ejemplo, le llamaban los patas de barro. Obviamente porque eran vegas, ¿cierto? Entonces, hay una memoria acá de convivir con el río, hay eventos que se van a utilizar, pero también hay capacidad de la comunidad, de resiliencia, de estar juntos, digamos, de estar alerta y de apoyar. Entonces, obviamente, el llamado, yo creo que para todos nosotros, yo también soy vecino de acá, estar en primer lugar en calma, en segundo lugar estar en alerta, estar comunicados, tener redes comunitarias para ver sobrellevar estas situaciones. Y en último término, también preparados en los periodos en que vivimos esta emergencia para poner presión, digamos, para que se diseñen soluciones de largo plazo, ya que participemos de esas acciones y que ojalá terminen incidiendo en las políticas públicas que se desarrollan en nuestro territorio. Y respecto a la segunda pregunta, de si hay una segunda parte del proyecto, es una cosa que estamos evaluando. De hecho, tenemos muchas ganas de ir trabajando, en particular con las escuelas, por ejemplo. Creemos que son actores muy relevantes y que nos gustó mucho trabajar con ellos. De momento no tenemos ningún proyecto concreto en la mesa, pero ya estamos conversando acerca de qué pasa si. Y nosotros como asamblea digamos, seguimos juntándonos, seguimos viendo qué cosas son necesarias, digamos, para realizar el territorio. Así que claramente vamos a seguir, pero de momento no es tan concreto la forma que va a tomar esa acción. Mauricio Espinosa, geólogo de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Coordinador, ejecutor de este proyecto de Estero Nonguén y la relación que tiene nuestro entorno con nuestros dirigentes vecinales, los vecinos y vecinas del sector. Conversamos, Mauricio, entonces sobre el estero, conversamos sobre el tema también de los temporales, sobre la emergencia climática que estamos viviendo. Te damos las gracias, Mauricio, por tener tu disposición, la disponibilidad de poder haber conversado con Radio Nonguén. Ya, pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos los vecinos de la asamblea también. Por aquí. Muchas gracias, Mauricio. Saludos.